Sean todos bienvenidos, hermanos. Entonces vamos a predicar, vamos a estudiar Gálatas capítulo 2, versículos 14 al 16. Y mientras están buscando, aunque ya encontraron, les voy a explicar que hoy vamos a entender cómo estar firmes en la vida cristiana. Y no ser como Pedro y compañía en la situación que vimos en la predicación pasada, el capítulo 2, que Pedro se dejó influenciar por otros, que yo les llamé los malos, que predicaban otra cosa que no está en la Biblia, predicaban otro evangelio de salvación. Entonces, Pedro fue influenciado por ellos y otros también fueron influenciados por esos malos. Y nosotros no tenemos que ser como ellos. Y hoy vamos a ver cómo no ser como ellos y cómo estar firme entonces en la vida cristiana. Pero antes vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por este día, Señor, que estamos aquí reunidos ante tu presencia. Te pedimos, Señor, que nos des sabiduría para entender esta escritura, Señor, y que seamos edificados, Señor, que seamos alentados cada uno de nosotros, no importa cuántos años de convertido sea, no importa si cometió recientemente un pecado, es que encima todos somos pecadores, Señor, no importa, Señor, hoy es el día para ser edificados, Señor, para creer en tu evangelio que nos va a dar la luz para arrepentirnos si hemos cometido pecados, Señor. Y sí, encima pecamos en cosas que ni somos conscientes, así que de antemano ya te pedimos perdón por nuestros pecados y que tú estés, Señor, con nosotros por el evangelio para darnos sabiduría, porque cada uno de nosotros, si es creyente, puede ser edificado por tu evangelio, no importa cuántos años de convertido sea. Y si hay una persona aquí que no es creyente todavía, Señor, que pueda convertirse al creer en el evangelio, que le va a dar el arrepentimiento para dejar el pecado y aceptar por la fe al Hijo de Dios, que le puede dar una vida en abundancia, como estábamos cantando. Gracias por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Un autor dijo, es muy lamentable que pocos cristianos vivan a la altura de dos privilegios que da la fe. La fe te da dos privilegios. Uno, el autor dice, que es saber el estado de seguridad que los creyentes tienen. Saber que están sentados en los lugares celestiales con Cristo. Uno de esos privilegios que da la fe es saber que estamos en un estado de seguridad allá con el Padre, en los lugares celestiales. Otro privilegio que da la fe es la felicidad, que consiste en ¿qué? En saber toda la abundante provisión que Dios nos da por estar en los lugares celestiales. Y Dios nos da toda provisión espiritual, toda bendición espiritual, por la fe, pues ya estamos con Cristo, con toda bendición espiritual. Y es muy lamentable, como dice el autor, que muchos se pierden de estos dos privilegios que da la fe. Esa fe que como convertido la pueden ejercer. Y se pierden de esos privilegios. Muchas personas, sigue diciendo el autor, hay muchas personas que están verdaderamente preocupadas por la salvación de sus almas, están preocupadas por eso, y conviven durante años llenas de dudas y temores. Y no se afirman en la fe, que es en Cristo Jesús. Y hay muchas personas así que años y años andan dudando de su salvación y andan inseguros, a veces están un poco seguros, de luego, no puede ser, porque estoy teniendo esta tentación, no puede ser, yo como cristiano puedo pensar así, no soy cristiano, no sé qué, y pasan años así en duda. Y varios, dice este autor, otros tipos de cristianos, hay varios que están en buena medida establecidos en eso, sí, tienen algo de seguridad, que están en salvación, y están establecidos bien, pero no caminan felices en un curso uniforme de felicidad constante, ni experimentan la bendición continua de recibir por la fe
una provisión para cada necesidad de la plenitud de Salvador. Lo que dijo al final aquí el autor es que hay cristianos que, aunque están medio seguros, en cambio no se apropian de la bendición espiritual por la fe que Cristo ya les otorgó. Para cada necesidad que tengan, no se apropian de esa provisión, no se apropian de Jesús, de la plenitud de Cristo, que ahora vive en sus corazones por el Espíritu. Estas personas no ejercen su fe. Y por lo tanto, estos últimos tipos de personas no andan felices, porque ven un problema, pero piensan que es demasiado grande ese problema. Pero tienen que darse cuenta a Cristo que está con ellos, y Cristo le da la plenitud de provisiones para vencer ese problema. Porque Cristo es el que hace todo el bien para el cristiano. De ahí que Filipenses diga que para cada necesidad Dios nos suple la solución conforme a las riquezas de la gloria que tenemos en Cristo. Él nos da la solución conforme a las riquezas de la gloria que es Cristo, la plenitud de las riquezas, para que nosotros podamos solucionar problemas, primero espirituales, para luego actuar bien y no estar infelices. Y luego también nos suple de acuerdo a nuestras necesidades temporales también, de acuerdo a su voluntad, para que no nos afanemos por qué comeremos. Si los aves del cielo tienen su alimento cada día, ¿por qué nosotros que somos humanos, hijos de Dios, nos vamos a preocupar por qué comer y afanarnos si Cristo está con nosotros para darnos lo que necesitamos? Eso Pablo lo dijo en Filipenses, hermanos. Pero la gente no tiene fe, este tipo de personas, y entonces andan atribulados. Muchos andan llenos de dudas. Y también entonces de pecados y más pecados en su vida. Y cuando pecan, no pueden, por así decirlo, superar ese pecado y se atascan en ese obstáculo como si una piedra grandísima se pusiera en el camino de su vida cristiana delante de ellos. Y aunque ellos intenten subir esa piedra, caen. ¿Por qué? Porque no están conscientes que con la sola fe, que no es una obra, pueden pedir ayuda al Dios de toda gracia en el trono de la gracia para ayudarles en cualquier circunstancia oportuna que les dificulte a ellos su progresar en la vida cristiana. Pero esto no saben que el Dios lleno de gracia está para con ellos, porque Jesús ya vive en ellos. ¿Y qué hacen? Tratan de escalar con sus propios músculos la piedra, pero es imposible porque no se dan cuenta que la piedra sigue y sigue y sigue y sigue. Cuanto más escalan la piedra se vuelve más alto, más alto y más alto. Y no pueden, y luego caen y sufren depresiones. ¿Por qué? Porque no se aferran a la plenitud de vida que es Cristo, la esperanza de gloria viviendo en ellos. Por lo tanto, yo te digo, con esta predicación te voy a enseñar, por medio de este pasaje, que tú tienes que ser un profesional en cuanto a apropiarte de la gracia de Dios, de Cristo. Tienes que ser un profesional en saber que la fe nomás te puede hacer superar los problemas. ¿Por qué te digo que tienes que ser un profesional en apropiarte en el Evangelio? En primer lugar, porque te hará andar correctamente, de acuerdo al plan de Dios para tu vida, y te va a hacer andar correctamente conforme a la gracia, conforme al Evangelio de Dios te va a hacer andar. Por las fuerzas del Evangelio te va a hacer andar. Si usas la fe, si sos un profesional en cuanto a apropiarte del Evangelio. En primer lugar, entonces, vamos a ver en el versículo 14 que Pedro y algunos más y compañía no andaban conforme a este evangelio que yo le estuve explicando, que te puede hacer andar por la fe, la vida cristiana. Veremos cómo Pablo resume
panorama catastrófico que vio allí en los versículos anteriores. Y veremos cómo Pablo lo resume. Pero tal vez uno de ustedes no estuvo en la reunión anterior. Entonces le voy a contar el panorama catastrófico en simples palabras resumidas que Pablo vio en una historia que él quiso contar. Pablo está contando una historia que él vio que Pedro, el apóstol, estaba obedeciendo con sus actos a gente mala que iba en contra del evangelio. Entonces Pablo dijo, Pedro está mal, no está andando conforme al evangelio. A ella le resumí más o menos lo que pasó. Ese es el panorama catastrófico, que Pablo vio que Pedro y compañía estaban obedeciendo a otros malos que estaban en contra del evangelio, de vivir por la gracia de Dios, de regalo por fe. Y Pablo vio ese error, y por eso el versículo 14 parte A dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, iba a decir lo que dijo Pablo. Pero vamos a explicar esta parte. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio. Pablo resume el problema catastrófico que vio allí. Vio que Pedro y compañía no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio. Ahora, hermanos, es cierto que todo pecado en la vida de un cristiano genuino proviene de no creer, como yo estaba hablando en el evangelio. Todo pecado viene porque uno no se apropia del evangelio. De ahí viene todo pecado. Pero aquí hay un problema mayor que Pablo identifica. Ahora les quiero explicar cuál es ese problema mayor que Pablo identifica aquí. Por ejemplo, hay una película que muestra que hay un demonio en una casa, pero está poseyendo a una persona. Hay un demonio que poseyó a una persona. Y entonces viene un cura a querer exorcizar a ese demonio, a sacar esa persona que está, a sacar a ese demonio que está poseyendo a esta persona. Entonces, viene el cura, el padre en este caso, a querer exorcizar a esta persona, pero de a poco se va dando cuenta que este demonio no es un demonio cualquiera, es un demonio de alta jerarquía. Se da cuenta este padre. Identificó que hay un problema mucho mayor de lo que parecía. Bueno, así también Pablo identificó que Pedro no solamente estaba actuando así por causa de no creer en el evangelio, sino que identificó que había un problema mayor, que Pablo estaba aceptando a otros malos que creían un evangelio errado y que eso iba a contagiar como un virus a la iglesia. Entonces Pablo vio un problema mucho mayor allí. Algo más oscuro estaba pasando ahí. Un demonio más sostificado, por así decirlo. Pablo se fascinaba al ver a Pablo así y al ver a los hermanos de Galacia también, que estaban siguiendo una doctrina errada y estaban desaprendiendo lo que Pablo les enseñó, estaban alejándose de la gracia, del evangelio. Y Pablo se queda sorprendido, ¿cómo se están alejando de este grandioso evangelio que les puede hacer vivir una vida en abundancia? ¿Quién les fascinó? ¿Quién les hechizó? Hay muchos comentaristas que creen que esto era una obra demoníaca, lo que estaba pasando. Y ciertamente sí, porque los demonios siempre están queriendo atacar. No tanto al Papa, no tanto al presidente que tiene mucho control, sino a la iglesia, que son los que pueden convertir un alma y hacerlos sacar del reino del diablo, robarle al reino del diablo esa alma y llevarle al reino celestial. Y eso es lo que más le ofende al diablo. Entonces seguramente los demonios estaban ahí también, y la carne de cada creyente que estaban dejando el evangelio de la gracia.
Y esto como un virus iba a esparcir. Entonces Pablo vio la gravedad del asunto y se paró firmemente contra el apóstol Pablo y dijo, perdóname, pero aquí yo no te apoyo prácticamente. Y vio que no andaban correctamente con el evangelio. Y entonces vemos ahí un problema que Pablo detectó, que era mucho mayor. Hermanos, entonces, hay cristianos que pueden estar en este error que tenían los hermanos de Galacia. Hay cristianos que pueden caer en este error gravísimo, y como estos que estaban cayendo. Pero si se mantienen así, van a apagar la iglesia, van a disipar la iglesia, y capaz que la iglesia se quede sin miembros, o capaz que se vuelva una iglesia con muchos miembros, pero que Cristo no esté allí como debería estarlo, en toda su plenitud. Y algunos hermanos fieles al ver eso se van a querer ir de esa iglesia, y esa iglesia va a quedar ahí, en la nada, hermanos. Pablo vio aquí el error de estos hermanos, de Pedro, que estaba apoyando sin darse cuenta, inconscientemente tal vez, estaba apoyando esa herejía que como un virus letal se esparciría a la iglesia. Y entonces él dice, vi que no andaban conforme a la verdad del evangelio, y al no andar conforme a la verdad del evangelio, van a promover la mentira de una verdad, la mentira de un evangelio, entre comillas, porque no es el verdadero evangelio. Por eso, versículos antes, Pablo dijo, contó otra historia antes de esta historia, en el cual él fue a Jerusalén y se opuso contra otros malos, judaizantes se los llama, y él dijo el motivo por qué se opuso. Se opuso para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros. Por eso se opuso a estos falsos. Pues es importante que la verdad del evangelio esté presente. Y aquí otra vez Pablo, ahora en otra historia un poco más después, vio que aún el apóstol Pedro, que le había defendido en el caso anterior, que se había comportado bien conforme al evangelio, pero ahora en este caso luego no se comportó bien conforme al evangelio. Y Pablo entonces, ¿qué dice? Estás mal, dice así. Yo no te voy a apoyar, como vimos en la clase anterior. Pablo quería que esa verdad del evangelio permaneciese porque es importante, es lo que da vida a un cristiano, para que no ande con temor, para que no ande dudando, sino que ande aprovechándose de la vida en abundancia, como estábamos cantando, que es Cristo viviendo en nosotros. Hermano, esto es lo que Pablo identifica, el error aquí en Pedro, que no andaban conforme al evangelio, hermanos. Y Pablo sabe que el evangelio es de Dios, es declarado por Dios y no por hombres, así que por eso se pone firme aún contra el apóstol Pablo. El evangelio es evangelio de Dios, no es según hombre, y por eso también se pone firme, como estamos viendo en la clase anterior, hermanos. Y ese es el motivo por que se puede poner firme, porque Dios está con él, a su favor. El evangelio es un evangelio inmutable que ningún hombre lo puede cambiar. Por eso también se pone firme. Ahora, pongamos un poco en el zapato del apóstol Pedro. ¿Por qué actuó así? No conforme al evangelio esta vez. Porque la otra vez había actuado bien conforme al evangelio y le apoyó a Pablo. Pero en este caso no le apoyó inconscientemente, digamos así. ¿Por qué actuó así Pedro? Por creer más él en una mentira que en el evangelio mismo. Pedro creyó más, inconscientemente, más creyó en una mentira que en el evangelio. Si Pedro creyese en el evangelio en ese momento ahí, cuando estaban comiendo ahí la comida, si Pedro en ese momento creyese realmente en el evangelio, no estaría actuando
con miedo de los malos. Porque, ¿qué dije? El Evangelio a vos te da felicidad, te da paz, te hace actuar bien, no te hace actuar mal. Entonces, aquí Pedro no estaba actuando conforme al Evangelio, no estaba creyendo en el Evangelio. Por eso tuvo miedo de los malos. ¡Ay no, esos malos de Jerusalén! Y entonces de aquí se saca otra enseñanza, hermanos. El Evangelio es muy importante para vivir la vida cristiana. Quiero que sepan eso. El Evangelio es muy importante para vivir la vida cristiana. Y por eso Pablo luchaba para defender la verdad del Evangelio, para que no haya una expansión del virus malo, para que la iglesia no sea debilitada y para que entonces no entre cualquier herejía en la iglesia. Como en este caso Pedro sí estaba permitiendo que la herejía entre. Entonces, Pablo se pone de pie al ver esta situación que no andaban conforme al Evangelio y dijo, en el versículo B, versículo 14, parte B, dije a Pedro, dice, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ahora les explico de a poco esto. Aquí Pedro, siendo judío, que antes los judíos tenían que festejar los ritos judaicos, tenían que circuncidarse, tenían que seguir la ley. Siendo judío, Pedro actuaba como un gentil porque sabía que no servía de nada si se circuncidaba o no, o si conservaba algunas leyes judaicas, no le valía de nada. Entonces, Pablo, siendo judío aún, ahora porque tiene más luz del Evangelio, no vivía como judío vivían antes, siguiendo la ley judaica, festejando los ritos judaicos, comiendo comidas judías, no circuncidándose. Pedro, dejó eso y dijo, yo no quiero vivir como judío, voy a vivir con los gentiles. Total, ellos viven bien, ellos no se preocupan tanto por seguir esas leyes. Me saco un peso de arriba también, dijo Pedro. Y Pedro vivía como gentil, porque sabía que las leyes esas no le dan igual a un cristiano. Pero ahora vio que vinieron otros judíos que para ellos era esencial seguir las leyes judías. Cuando Pedro vio que vinieron ellos, tuvo miedo. ¿Por qué? Porque estos tenían contacto con la iglesia de Jerusalén. Encima, las iglesias de Jerusalén era que tenía mucho control sobre todas las iglesias y enviaba misioneros. Tanto es así que la iglesia que se formó en otro lugar en un lugar gentil, fue porque la iglesia de Jerusalén envió obreros allí. Y aún Bernabé, también otro compañero misionero de Pablo, también estaba allí y vio que estos de Jerusalén venían. Entonces dijo, oh no, qué miedo que tenemos, vamos a actuar bien y vamos a comer con los judíos y vamos a decir que no estamos tan allegados con los gentiles, que no estamos viviendo una vida tan gentil, una vida tan liberal, por así decirlo, donde no queremos comer las comidas judaicas. Entonces, capaz Pedro tuvo miedo y Bernabé al ver que venían estos de alta cuña y de a poco se fueron separando así de los gentiles que no observaban ninguna ley y empezaron a comer en otra mesa donde solo estaban los judíos que venían de Jerusalén. Y por eso Pedro actuó con miedo. Y tal vez algunos piensen, entonces tiene razón, no es tan ridículo lo que hizo Pedro, algo de motivo tenía para
para actuar así como actuó. Pero miren cómo Pablo les dice, no andás conforme al Evangelio. Dice, obligas a los gentiles a judaizar con lo que hiciste, obligas a que un gentil se tenga que volver judío, que tenga que circuncidarse, que tenga que seguir las leyes judaicas con tu acción. Estás errado. ¿Por qué estás así? Pablo demostró que no era un error así justificable lo que hizo el apóstol Pedro. Pedro en un estado de sonambulismo. Estaba actuando en contra del Evangelio. Hermano, no es que tal vez alguien diga, no es tan ridículo lo que hizo Pedro. Se entiende, tenía miedo lo de Jerusalén. No, hermanos, es ridículo sí lo que estaba haciendo Pedro. Pues estaba ignorando a la gran luz del Evangelio, a la gran obra de Cristo en la cruz, hermanos. Esa obra maravillosa que Cristo hizo en la cruz, estaba tirando así, por el tacho de la basura. Esa obra del Dios del universo, esa obra que el Dios del universo hizo en la cruz, para que cada cristiano viva de gracia la vida cristiana. Pedro lo estaba tirando a la basura, estaba creyendo en otra mentira que le hacía pensar en que los de Jerusalén le podían hacer algún daño a él. Entonces, él por no creer en la gran obra maravillosa del Evangelio, que le da todo poder y potestad para vivir la vida cristiana, él estaba ignorando esa gran obra y estaba actuando no conforme a esa obra, sino que estaba actuando conforme a una mentira que no es el Evangelio. Y por eso tuvo temor y por eso hizo algo malo, tan malo que era como esparcir un virus letal así, para que la iglesia en el mundo sea contaminada y vaya muriendo. Y Pedro se dio cuenta. Y no es tan ridículo entonces, algunos dicen, mentira, es ridículo lo que estaba Pedro, y es más que ridículo, es un tremendo pecado gravísimo lo que estaba haciendo Pedro. Hermanos, estaba ignorando a la fe que Dios le dio para apropiarse del Evangelio, para obtener la gracia, para no pecar como lo estaba haciendo allí, y de una manera grave. Y en ese momento él estaba actuando entonces sin las provisiones que salen de la cruz de Cristo, y estaba actuando en cambio con sus propias provisiones, como yo dije, queriendo escalar la piedra que cada vez se hacía más grande. Y es grave lo que hizo el apóstol entonces. Y por eso les dije, Pablo les dice esto: si tú como judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué entonces obligas a hacer a estos gentiles algo que vos ni lo haces en tu vida? Y solo lo haces por culpa de estos. Qué ridículo que estás actuando, apóstol Pedro. Qué hipócrita. Le dice así. Si vos no ni haces, encima que sos judío y tenés que hacer según lo que crees, no haces lo que estás predicando que los gentiles hagan, y ahora vos querés hacer lo contrario. ¿Cómo es eso? Estás siendo hipócrita. Esto es lo que le estaba diciendo Pablo, en otras palabras, aquí. Y le dice, versículo 15, luego, dice, nosotros. Pablo ahora se pone en la mente de todos los judíos, lo que podrían estar pensando ellos, y empieza a hablar lo que los otros podrían estar pensando. No solamente Pedro, sino aún los que estaban recibiendo esta carta. Dice, nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles. Así estaban pensando ellos en su mente, con sus acciones. Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles. Se ve que aquí, esos tenían una conciencia de la tradición que tenían ellos. Nosotros somos el pueblo de Jerusalén,
que ya viene desde años y años y años, recibiendo el Evangelio, recibiendo la palabra de Dios. Solamente nosotros recibíamos. Los gentiles nunca recibieron, como nosotros, que somos el pueblo de Israel aquí, todos nosotros aquí. Y ahora estos gentiles quieren hacernos vivir de una manera impía, sin seguir las leyes judaicas. Ahora estos perros nos van a querer influenciar a vivir una vida mundana. ¿Por qué digo perros? Porque ellos trataban a los gentiles como perros. Hay muchos pasajes que dicen eso. Entonces Pablo se pone en la mente de muchos de ellos, y como que ellos estaban diciendo, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Y estaban diciendo que todos los gentiles son unos pecadores también. Ellos se creían los santos. Pablo se pone en la mente ahí de ellos. Y luego añade otra cosa que los judaizantes sabían. Los judaizantes añade otra cosa que los judaizantes sabían, pero no lo vivían. También añade otra cosa que los de Galacia lo sabían, y aún Pedro lo sabía, pero lo estaban ignorando. ¿Qué dice? Versículo 16. ¿Qué era lo que sabía? Sabiendo, ¿viste? Aquí estaban diciendo lo que ellos sabían, que el hombre no es justificado por las obras de la ley, versículo 16, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. ¿Por cuánto? Por las obras de la ley nadie será justificado. Aquí Pablo dice algo. Pablo dice que ellos ya sabían que el Evangelio, resumidamente, se obtiene solamente por la fe y no por ellos obrar. Que Dios considere a una persona justa para entrar en el cielo cuando él cree nomás. Y ellos, los judaizantes, sabían esta verdad. Los apóstoles como Pedro sabían esta verdad. Los de Galacia sabían esta verdad. Pero estaban siendo fascinados para no creer esta verdad y para no vivir conforme a esta verdad. Y entonces Pablo quiere, acá como vimos en el versículo 16, clavar en el corazón de ellos la verdad esta. Vieron que repite en muchas partes, justificados por la fe y no por las obras de la ley, y luego interconecta esa misma idea comenzando con la primera parte, por las obras de la ley no seré justificado, y luego añade otra vez, por la última parte, justificado sí por las obras y no por la ley, y hace una interconexión de todo eso, pero hablando de lo mismo, para resaltar la verdad en sus corazones, para que ellos entiendan que ellos no están viviendo conforme a eso, y están pensando algo errado. Tanto es así que estaban pensando, aunque sabían esto, en otra esfera de ellos mismos, estaban inclinados a pensar que uno alcanza la salvación no solamente por la fe, sino por seguir las leyes judaicas también. Por eso los gentiles tienen que también seguir las leyes judaicas, porque cuidado, tal vez no seas salvo. Entonces con eso, esa forma de pensar, estaban diciendo que la salvación, que Dios te declare justo en un momento, se alcanza por la fe, creer en Cristo, en la obra de Cristo en la cruz, pero también al seguir las leyes judaicas. Pero al decir esto, al creer mal así, estaban diciendo también que la salvación se alcanza por la fe más hacer algo santo. Y por eso en otros lugares, en esta misma carta, también Pablo dice que ninguna obra te va a hacer alcanzar la salvación. Pues dice al final, aquí en el versículo 16, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie será declarado justo por Dios para llevarle a la presencia de Dios en el momento que creyó. La palabra justificación es
Significa que Dios te declare justo, como una persona justo, cuando vos crees que Cristo murió en la cruz para perdonarte tu pecado y para regalarte su perfección divina, su justicia, digamos así. Entonces, cuando vos crees, dice la justificación, que Dios te considera a vos justo como Cristo es justo. Y Cristo es tu sustituto. Y Dios te considera justo como Jesús. Cuando vos solamente crees y no obrase. Por eso la salvación es gratuita, es gratis. Y ellos estaban diciendo, no, hay que seguir las leyes judaicas para también ser salvos. Ahí Pablo ya no le gustó para nada. Y aunque sabían ellos esta doctrina de la justificación por la fe sola, con sus actos estaban revelando algo errado. No sabían realmente entonces. Algunos de ellos. Hermanos, no solamente estos de Galacia estaban sucumbiendo a este error de creer mal el Evangelio, sino que otros en la historia de la iglesia también cayeron en ese error. En la historia de la iglesia vieron muchos personajes que no tuvieron claro el concepto de lo que les dije, del Evangelio, que solamente por la fe que uno puede ser salvo, obtener la justicia del Hijo de Dios, para que Dios te mire justo como Cristo, que es justo. Hay muchos en la historia de la iglesia que erraron en eso, no tenían bien claro. Por ejemplo, los monjes católicos. Hubo un tiempo en que la iglesia católica de ahora era un poco mejor, digamos así. Por ejemplo, San Agustín creía algo del Evangelio mejor, pero aún él no tenía claro este concepto, según algunos escritos que estuve leyendo, de lo que él hablaba y de lo que otro comentarista decía lo que él creía. Aún ahí en la historia, un poco después de los apóstoles, que son la segunda generación, por así decirlo, de Cristo, los que fueron enseñados por los apóstoles, algunos de ellos no tenían también tan claro algunos conceptos de la justificación, aunque tenían más claro que, por ejemplo, los católicos en esa época que estaban bien. San Agustín, y habían otros monjes, pero ahí ya ves que cuando ellos no tenían claro ese concepto de la salvación, empezaron a abrir la puerta al demonio, por así decirlo, abrir la puerta a la herejía. ¿Y después qué pasó con la Iglesia Católica? Como ustedes bien saben, murió ahí la verdadera iglesia, murió. Tal vez algunos ahí se convierten y eso, pero ya te digo, todo el Papa es el que controla todo. El Papa tiene unas cantidades de herejías ahí. La salvación para ellos se alcanzan por las obras. Y la justificación, según ellos, es algo errado. La justificación, según los católicos, es algo que no es así puntual, no te lleva directo al cielo, no te considera justo de una, sino que es un proceso que vos primero tenés que obrar por la gracia que también recibís de Dios, para luego Dios considere esa tu obra y te dé justicia. Pero cuando esa justicia, vos tenés que obrar por la gracia de Dios para que Dios también te considere justicia. Pero si vos le preguntás, ¿estás seguro que te vas a ir al cielo si moriste cometiendo un pecado y donde no pediste perdón? No estoy seguro de eso. Capaz que llegue al purgatorio ahí y capaz que si otros oran por mí, otros oran por mí y compran esos méritos que otros santos ganaron para regalarme a mí ahí en el purgatorio, tal vez ahí me vaya al cielo, pero no sé. ¿Por qué? Porque la salvación no es segura, así como dicen los reformados, como dicen Pablo. Pablo dice lo que yo digo, dice. Creen cualquier cosa la Iglesia Católica. Empezaron a contar cuentos de hadas. Y esto es lo que hizo el demonio. Y mismo Lutero luego se dio cuenta de eso. Un Lutero también era un monje ahí en la época de una época de los católicos ahí.
por 1500, ahí por ahí. Y se dio cuenta de esto y dijo, no, es sola la justificación, se alcanza por la fe sola. Y dijo que la iglesia siempre va a ser atacado por este lugar. Y si ataca esa doctrina de la justificación, chao iglesia. Esto es lo que dijo Lutero. Y hermano, entonces tenemos que estar firmes en esta verdad. Pero, ¿cómo estar firmes en esta verdad? ¿Cómo estar firmes en esta verdad que Dios nos considera justo a pecadores perdidos, impíos, solo por creer en Cristo? ¿Cómo estar firmes en esto? Ahora les explico. Ahora, permítanme mostrarle una manera de explicarles esto, diciéndoles una trampa que el diablo puede usar para hacer caer una iglesia. Y que capaz que ahora mismo está haciendo en otro lugar esta trampa, en algunas iglesias. Imaginen esta ilustración. Imagínense que yo vengo aquí un día, el día del Señor, para predicarles como estoy haciendo ahora la palabra, y les digo, hola hermanos, sean todos bienvenidos, y empiezo a predicar este pasaje, todo, y ahora ustedes deben estar firmes ante las enseñanzas del diablo, les empiezo a decir. Deben estar firmes ante el poderoso demonio, que es mucho mayor que lo que ustedes piensan. Deben cuidarse de no dar lugar al diablo. Le empiezo a decir así, y le empiezo a decir, muchos en la antigüedad, muchos, cayeron por ignorar terriblemente esta doctrina. Así que le empiezo a decir, no jueguen contra las artimañas del poderoso diablo y la diablura de la carne que está en cada corazón de ustedes y del mío. Empiezo a decir. Entonces tienen que mantenerse con ayuno y oración, con temor y temblor en sus vidas para cuidarse. No vayan al cine, no vayan a ningún otro lugar, no vayan al estadio, porque ahí pueden encontrar el error farisaico. Cuídense de no ir a una iglesia católica tampoco, porque allí te predican otro evangelio. Cuídense, oren, preocúpense por esta doctrina. Detectaron el error, no se preocupen en pensar tanto, pero el error no es de lo que conté aquí. Tal vez todo lo que conté algo de razón tiene. A veces exageré en algunas cosas, ¿no? Y capaz que dije algo mal. El predicador dijo algo mal en unas cosas. Pero el error generalmente no es de lo que contamos, sino de lo que no contamos cuando predicamos. El error de este predicador que les comenté es que no te habla sobre quién es el más poderoso y que solamente la fe se apropia del ser más poderoso que tu carne, que el diablo, que todo. La fe se apropia de Cristo, quien te hará estar siempre firme y solamente por fe, sin obras, sin atemorizarte. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios te da paz, tranquilidad para hacer las cosas, pero con gozo, felicidad. Y hay gente que te cuenta verdades, pero no te cuenta otra verdad principal. Hermanos, que solamente por la fe podés aceptar a Cristo y que te puede hacer estar siempre firme en esta doctrina. También es eso, es por la fe. Es creer en el Evangelio. ¿Quién es más poderoso? Y de allí viene toda la fuerza para siempre hacerte andar bien, conforme a la verdad del Evangelio. Aunque a veces, tal vez como Pedro, cometas algún desliz, pero rápido volvés de vuelta y cada vez sos mejor porque tu fe va creciendo. Y mucho más, para ser como Pablo. Esto te da paz y gozo para pelear, pero serenamente, la buena batalla de la fe, como dice la Escritura.
Y tenemos que estar contentos porque el Dios del universo, Cristo, está de nuestro lado y el Evangelio es inmutable, nadie lo puede cambiar, pues es algo divino. Que vengan las puertas del Hades y quieran arrebatar contra la iglesia, pero nadie lo podrá hacer. Porque estamos con Cristo, hermanos. Y el peligro es que muchos saben, como los judaizantes, lo que es la justificación, que es por la fe sola, pero en sus actos hacen algo contrario. El peligro es, entonces, no actuar y no hacer eficaz lo que creen. Hay muchos que saben lo que es la justificación por la fe sola. Saben esa parte del Evangelio, pero en la práctica no saben vivir así. Hay una parte del Evangelio que se llama la santificación, que es el poder del Espíritu que te hace actuar bien, cada vez mejor encima. Hay muchos que saben la justificación, que es por la fe, que Dios me declara justo y ya estoy en el cielo, pero no saben cómo santificarse, la parte del Evangelio, cómo obtener la cruz de Cristo para aplicar en mi vida, para que poder el Espíritu, por la fe, pueda andar victoriosamente y vencer, y andar conforme al Evangelio. No saben esta parte de la santificación, que también se vive, esa santificación, por la gracia, por la fe en lo que Cristo hizo. Eso es apropiarse de la cruz de Cristo, por la fe, de la plenitud de Cristo. Es creer en el Evangelio, que es de gracia también, para darte fuerzas para vivir y ser cada vez más santo, y para hacerte no salir de la creencia que vos tenés de la justificación. ¿Por qué? Porque los hermanos de Galacia estaban saliendo de la creencia de la justificación. ¿Por qué? Porque no sabían que la santificación, el poder creer bien y vivir bien, también se consigue por la fe en el Evangelio. Entonces ellos estaban viviendo mal porque no sabían que el Evangelio le puede dar fuerza ahora para vivir, para aprovecharse de esa salvación que empezó con la justificación que les declaró justos. Hay una cita de un autor que capaz que aclare sus pensamientos sobre esto, y dice, Hernán Bavinck, dice: muchas personas aún reconocen que debemos ser justificados por la justicia que Cristo ha adquirido, pero creen, o al menos actúan en la práctica, como si tuviéramos que ser santificados ahora por una santidad que nosotros mismos traemos. Y dice, si ese fuera el caso, contrariamente al testimonio apostólico, no viviríamos bajo la gracia del Evangelio. Y no estaríamos en libertad, sino que seguiríamos estando bajo la ley. Pero dice, la santificación evangélica, sin embargo, es tan distinta de la santificación legalista, que no es evangélica. Y es tan distinta, así como la justicia que es por la fe sola, difiere de la que se obtiene por las obras. ¿Qué quiso decir aquí el autor? Que hay personas que creen que se pueden santificar, hechos ser cada vez más santos, permanecer en la fe correcta para no ser como la Iglesia Católica, pero por sus propias fuerzas pueden hacerlo. Si yo me preocupo con mi salvación con temor y temblor, si yo hago esto, si yo no voy allá, si yo con mis fuerzas siempre me dedico a entender bien la justificación y siempre me recuerdo, pero yo puedo y por eso soy mejor. Hay personas que piensan que la santificación se consigue así, por el esfuerzo de uno, pero se olvidan que la santificación realmente comienza solamente también por la fe en el Evangelio, que Cristo ahora es poderoso para vivir en nuestros corazones, para darnos paz, felicidad y para mantenernos firmes en la doctrina correcta.
Esto es lo que quiso decir el autor, hermanos. Y de esta manera, si nosotros creemos que la santificación, el podernos cada vez ser más santos y mantenernos bien en la doctrina, de esta manera nosotros vamos a poder vivir con felicidad, creyendo también que estamos seguros para siempre en los lugares celestiales, y vamos a estar también seguros que Cristo nos da la solución, nos suple las necesidades, los problemas que vemos en el día a día, para no preocuparnos. Porque con Cristo estamos seguros. Y así como nosotros, así como una planta está unida a la tierra y de la tierra recibe alimento, nutrientes para que crezca, así también nosotros como un árbol, al estar unidos con Cristo, vamos a recibir los nutrientes para crecer. ¿Cómo hacemos eso? Por pura gracia. Por creer nomás que estamos unidos con Cristo y que Él nos transmite de gracia, por la fe nomás, su poder para poder vivir la vida cristiana. Inclusive para mantenernos firmes en creer algo grandioso, que Dios ya nos considera justos, solamente por creer y no porque algo que hagamos. Hermanos, esto es lo que dicen las Escrituras sobre este aspecto. Espero que les haya servido y que puedan interiorizar esta verdad si algunos no la tienen claro. Y si la tienen, espero que sigan edificándose y creciendo en esta gran y gloriosa verdad del Evangelio. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por este día que estuvimos aquí, Señor. Te pedimos, Señor, que cada corazón que esté aquí, Señor, entienda esta gloriosa verdad, que al entenderla y apropiarse por la fe, no le va a hacer pasar malos momentos de dudas en las pruebas o de dudas en cuanto si es salvo o no. Creer en el Evangelio te va a hacer andar una vida eficaz, corriendo en vez de progresando solamente. Te va a hacer correr en la vida cristiana, así como animales rapidísimos que hay en la tierra, Señor. Gracias por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.